interrumpir, ¿ok? No tengo ningún problema con que me interrumpa. Ok, vamos a empezar. Espero que ya hayan vuelto todos. Y, ok, bueno, el tema de la semana uno es como una breve introducción a la embriología, ¿ok? No es tanto cosas tan precisas, sino es más algo general, ¿ok? Le vuelvo a retirar que pueden interrumpirme, no tengo ningún problema, ¿ok? Cualquier pregunta, esto, me interrumpen y normal. Igualmente, cada vez que yo termine de explicar un tema, voy a decirles alguna pregunta para saber si es que a uno les quedó claro. Ok, bueno, para empezar el tema de la embriología hay que tener algunos conceptos en mente, puesto que de esta manera vamos a entender más rápido. Ok, primero tenemos que saber que tenemos realmente 23 pares de cromosomas y estos van a tener alelos, ¿ok? ¿Qué son los alelos? Estos representan las distintas variaciones de un gen. Puede haber alelos dominantes y recesivos, ¿ok? ¿Qué es un alelo dominante? Pues su mismo nombre lo dice, este va a dominar, es decir, la información genética que tenga este alelo va a predominar, ¿ok? Entonces, ¿qué es un alelo recesivo? Este no es dominante, porque obviamente no tiene el mismo nombre, entonces este va a tener menor probabilidad de que se exprese la característica, o sea, su información genética que lleva este. Y normalmente el alelo dominante es lo que el alelo dominante lo vamos a representar en letra mayúscula, ¿ok? Y el alelo recesivo se representa en letra minúscula. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? En la parte de acá tenemos un alelo dominante, que vendría a ser el B mayúscula, y un alelo recesivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Como tenemos uno dominante, este va a ser el que va a predominar, puesto que el recesivo no es dominante, obviamente. Entonces, la información que lleve este alelo va a expresarse, ¿ok? Y ahora, la única manera en la que se puede expresar un alelo recesivo es si es que los dos pares son recesivos, ¿ok? En cambio, mientras, por ejemplo, si hay un par recesivo y otro dominante, siempre se va a expresar el dominante. ¿Ok? Otro concepto importante es el genotipo y el fenotipo. Esto lo van a ver bastante en clínica, más el fenotipo, ¿ok? Puesto que el genotipo es la información en los genes que no se puede ver, o sea, no lo podemos ver a simple vista. Y el fenotipo son las características físicas que sí se pueden ver. Por ejemplo, en el síndrome de Down tenemos distancia intraocular corta. Entonces, eso es un fenotipo característico del síndrome de Down. ¿Ok? Entonces, genotipo, información en genes que no se puede ver. Y fenotipo, características físicas que sí se ven a simple vista. Ok. Entonces, otra cosa importante en el tema de la embriología es el árbol genealógico. Esto lo hemos visto ya desde inicial, por así decirlo, inclusive primaria, secundaria, etcétera. Normalmente lo hacíamos, pero no de una manera tan detallada como que es la que se usa en este caso. ¿Para qué sirve? Sirve para identificar problemas genéticos y cómo estos se han ido heredando a través de generaciones. ¿Ok? Por ejemplo, en la primera generación, el padre tenía síndrome de Down y en la segunda, el tercer hijo tiene síndrome de Down. Entonces, de esta manera vamos viendo cómo se está heredando, heredando y heredando. ¿Ok? Entonces, sirve para problemas genéticos y también tiene otro, se le utiliza para otra cosa, pero esto no es tanto del tema médico, sino que también se puede utilizar para detectar rasgos. Por ejemplo, en la primera generación, el padre tenía ojos color marrón o marrón claro, y entonces se saltó una generación, es decir, en la generación 2 todos los hijos tuvieron ojos color negro, y finalmente en la generación 3 es donde se vuelve a presentar este rasgo. ¿Ok? Entonces para esto es lo que se usa el árbol genealógico familiar. Y en el tema de su primera práctica, se les va a presentar una lista bien grande con bastantes símbolos, ¿ok? Esto no, o sea, no digo que no sea necesario que se lo aprendan, sino que es bastante que aprenderse, pero no he visto que lo tomen en exámenes y simplemente son simbolitos, ¿ok? Acá les voy a decir algunos que son para mí los más esenciales, que vendría a ser, se le representa con un cuadrado al género masculino, y con un círculo al género femenino, ¿ok? Cuando en una generación hay alguien que ha fallecido, se le tacha, ¿ok? Entonces, en esta ocasión, en la generación 2, como podemos ver con el puntero, hay un hombre fallecido, ¿ok? Y ahora, cuando el hombre está siendo afectado por cualquier síndrome o por cualquier enfermedad, se le colorea o se le sombrea, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en la generación 2? Que hay
segundo hijo es un hombre afectado que ha fallecido. No sabemos si ha fallecido por una enfermedad por la que está siendo afectado, pero sí sabemos que ha fallecido. Como en la generación 3, que acá hay una mujer afectada, fallecida. ¿Ok? Entonces, esto es importante para identificar rasgos y problemas en general de la embriología. Ahora sí empezamos con lo fuerte, que vendría a ser el ciclo celular. Esto lo han visto en el colegio, obviamente, que vendría a ser la mitosis, etcétera. Sin embargo, acá lo vemos de una manera un poco más, por así decirlo, más concisa y más explicada detalladamente. ¿Ok? ¿Qué es el ciclo celular? Es cuando la célula se divide y como resultado va a dar dos células hijas genéticamente iguales, ¿ok? Genéticamente iguales. Es decir, van a ser lo mismo, esta célula con esta célula. ¿Ok? Entonces, este se va a dividir por fases, que les puse una pregunta de eso en su pretest, que acá la voy a explicar, ¿ok? Entonces, el inicio del ciclo se va a caracterizar por la fase G1, que esto vendría a ser el periodo del crecimiento general de la célula, es decir, en el momento donde la célula está creciendo, está obteniendo proteínas, etcétera, ¿ok? Luego vendría a ser la fase G0, que esto es como un punto de partida para que la célula salga de su ciclo de crecimiento general, ¿ok? Entonces, no he visto que pregunten mucho de la fase G0, más preguntan de la fase G1, de la fase S y de la fase G2, ¿ok? La fase G1, periodo de crecimiento general, y es el inicio del ciclo. Luego de la fase G0 se va a dar la fase S, donde esta era una pregunta que les puse en su pretest, ¿ok? Donde acá va a ocurrir la síntesis del ADN, es decir, el ADN va a empezar a replicarse, ¿ok? Va a empezar a replicarse y acá es donde, por así decirlo, empieza este ciclo, esta división de la célula, ¿ok? Y también los cromosomas se replican y acá ya estoy pensando, esto se lo llama fase S o también se le llama interfase, ¿ok? Yo se los recomiendo que se lo aprendan como fase S porque es, como lo he visto que lo preguntan, ¿ok? Ocurre síntesis de ADN, es decir, el ADN se replica y también los cromosomas. Luego de esto viene la fase G2, donde ya es una de las últimas fases, donde ya se está continuando el crecimiento, es decir, el ADN ya se ha replicado bastante y también los cromosomas, ¿ok? Entonces la célula ya está lista para su división, ¿ok? Y luego finalmente se da la división celular por su fase M, que fase M, como su letra lo dice, es de la mitosis, ¿ok? Esto sí lo han visto en el cole, igual lo voy a explicar, donde se divide en interfase, profase y metafase. De esto no se tienen que aprender todo, pero lo que les recomiendo que se aprenda es que en la metafase es donde se ven los cromosomas de una mejor manera, o sea, se le ve como una H, por así decirlo, como una X, o sea, en la metafase es donde se tiene una mejor visión de los cromosomas, ¿ok? Y también lo que se tiene que aprender es que todo este ciclo celular, que ya les había mencionado que estaba por tres fases, bueno, por cuatro en realidad, fase G1, fase S, fase G2 y fase M, va a dar dos células hijas. Y dos células hijas, y estas dos células hijas van a ser genéticamente iguales, o sea, van a ser lo mismo, ¿ok? Apréndanse eso. El resultado del ciclo celular son dos células hijas totalmente iguales, ¿ok? Y ahora vamos a ver el cromosoma, sus partes, porque esto lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan los conceptos claros, ¿ok? El cromosoma podemos ver que tiene un brazo corto. O sea, tiene dos brazos, pero este es más cortito que este, ¿ok? Entonces, ¿cómo se le va a llamar a este brazo corto? Se le llama brazo P, ¿ok? Se lo pueden aprender como pequeño, ¿ok? Entonces, el brazo corto es el P y la P viene de pequeño. Es una materia que les recomiendo, ¿ok? Las cromátidas, que son estos dos, que cuando se juntan, cada uno de estos se va a llamar cromátido, ¿ok? Y finalmente los telómeros, que es la porción terminal del cromosoma, ¿ok? El de aquí, que pueden ver. Ahora, el brazo corto, el brazo corto se va a unir al brazo largo, que es el de aquí, por algo, ¿ok? Y este algo, ¿cómo se llama? Se llama centrómero. Y es donde se están uniendo, ¿ok? Entonces, luego de esto va a dar al brazo largo, ¿ya? Que este se va a llamar Q, ¿ok? Se va a llamar Q. Y este se va a caracterizar por tener banditas. Estas banditas son importantes para la identificación de ciertos síndromes o ciertos problemas, puesto que cuando están haciendo investigaciones en un cromosoma, normalmente hay un problema, por ejemplo, en el cromosoma 13, brazo largo, que en este caso debe ser Q, y le ponen tal banda. Entonces, esto es importante. Apréndanse que el brazo largo tiene banda. ¿Ok? Bueno, no solo el brazo largo, sino también el corto. Pero apréndanse que las bandas es importante para identificar problemas.
¿ok? Esto va a tener una constricción secundaria, que aquí lo pueden ver, es esto que como que se está cortando, ¿ok? Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la constricción primaria? Normalmente se le dice constricción primaria al centrómero, pero mayormente lo llaman centrómero, por eso yo no le puse constricción primaria. Se lo recomiendo que lo aprendan como centrómero porque es lo que yo he escuchado mayormente en las clases de embriología. Ok, entonces volvamos. La constricción secundaria es lo que va a separar al satélite, que vendría a ser lo de aquí, ¿ok? Con el brazo largo, ¿ok? Y eso es mayormente lo de los cromosomas. ¿Tiene alguna pregunta? Ok, entonces sigamos. Ahora, yo les había mencionado la mitosis, que es el ciclo celular anterior. O sea, yo les había dicho que era la capacidad de la célula de dividirse y en el cual daba dos células hijas genéticamente iguales, ¿ok? Son iguales, ambas, esta y esta. ¿Ok? Ahora, lo anterior que les había mencionado, esto se da en las células somáticas. Nosotros tenemos células somáticas y germinales, ¿ok? El ciclo celular, o también llamado mitosis, como ya les había mencionado aquí, se da en las células somáticas, ¿ok? Y les vuelvo a recalcar, porque esto es importante, que da dos células hijas exactamente iguales, ¿ok? Esto he visto varias preguntas en exámenes que te ponen cuál es el resultado del ciclo celular, dos células hijas exactamente iguales. Es lo único que tienen que saber. ¿Ok? Ahora, la meiosis es diferente a lo previamente dicho. Este sí se va a dar en células germinales, ¿ok? Y este es bastante, o sea, es igual porque es igual por un lado y diferente por el otro, ¿ok? No sé si me explico. Puesto que como es una, obviamente, división celular, obviamente va a tener similares pasos. Sin embargo, es totalmente diferente en otros aspectos, puesto que son células germinales, no son somáticas. Ok, ¿qué es lo primero que va a pasar aquí? Se va a dar el apareamiento, obviamente, de estas dos células, los cromosomas. Ok, entonces, cuando se va a dar este apareamiento, ¿qué es lo que quiere decir? Que va a haber un intercambio de información genética. Ok, y acá lo que va a hacer va a ser una formación del quiasma. Ok, ¿eso qué significa? Intercambio de información genética. Luego de esto, se va a dar un movimiento de estos cromosomas, obviamente ya intercambiados, es decir, cada uno tiene información genética del otro. Se va a dar un movimiento hacia los polos, ¿ok? Entonces, ahora sí viene esto, lo que ven aquí. Esto sí es lo que. Esto no lo preguntan tanto, esto sí lo preguntan bastante, ¿ok? Entonces, como podemos ver, estos cromosomas son de estructura doble, ¿ok? Es decir, son diploides, ¿ok? ¿Por qué? Porque acá tiene una cromátide y acá otra cromátide. Una cromátide, otra cromátide. Son de estructura doble, diploides, ¿ok? Entonces, lo primero que se va a dar, va a haber una anafase de la primera división meiótica, ¿ok? Y esto acá va a dar células las cuales tienen 23 cromosomas diploides, de estructura doble, como les había dicho, una cromátide, otra cromátide. Aquí lo mismo, ¿ok? Y luego va a haber otra división, es decir, ha habido la primera que te da 23 cromosomas diploides y de ahí te va a dar otra, la cual acá ya pueden ver que no es diferente, ¿ok? Acá ya no hay dos, simplemente hay uno, es decir, son haploides o también dicho 23 cromosomas simples. Es decir, la primera, que es lo que te va a dar 23 cromosomas de estructura doble, que vendría a ser la primera división, y la segunda división te da 23 cromosomas simples, ¿ok? Haploides. Haploides quiere decir que tienen una cromática nada más, ¿ok? Y esto va a ser las células resultantes de la meiosis, ¿ok? Cuatro cromosomas, o cuatro células haploides, ¿ok? Ese es el resultado. Y ahora, este cuadro, si pueden tomar una foto, igual yo les voy a pasar PPT, porque las diferencias entre la mitosis y la meiosis son bastante preguntadas en los exámenes. Ya en el parcial es bastante preguntado. ¿Ok? Porque mayormente los estudiantes se confunden un poco con la mitosis y la meiosis porque suenan similar y prácticamente es división celular, o sea, casi lo mismo, pero son bastante diferentes, ¿ok? Entonces, ¿qué es la mitosis? Lo que les había mencionado es el proceso de división celular, acá está bien claro, división celular que resulta dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre, ¿ok? Aquí, en el ciclo celular, en la mitosis no ha habido intercambio de información genética, ¿ok? Acá simplemente la célula se ha dividido, ¿ok? Y lo único que esto implica es una única división celular, ¿ok? Y produce dos células hijas diploides, ¿ok? Aquí lo podemos ver, dos células hijas diploides. Y esta, la mitosis, no contribuye
significativamente a la variabilidad genética. Es decir, sí, obviamente va a contribuir, pero no de una manera exponencial, por así decirlo. Y el cuarto punto, perdón, es que esto ocurre en células somáticas. Como les había mencionado, el ciclo celular, la mitosis, células somáticas. Y esto se va a dar en células no sexuales, obviamente, porque son somáticas. ¿Ok? Y también se da a lo largo de vida de un organismo. ¿Ok? Ahora, la meiosis, que es esto que le acabo de explicar. Este es un proceso de división celular que produce 4 células genéticamente distintas. ¿Por qué? Porque acá ha habido intercambio de información. Acá les puse formación del quiasma, intercambio de información. Entonces, esta célula no se va a parecer a esta, porque si se dan cuenta, aquí este pedacito rojo es información genética de la otra célula y ya no son iguales. Y acá lo mismo. Entonces, estas 4 células son totalmente distintas. ¿Ok? La meiosis va a implicar dos divisiones celulares sucesivas. La primera división, que les había mencionado que nos daba 23 cromosomas de estructura doble, y la segunda división, que ya vendría a ser el resultado final. ¿Ok? Esta meiosis sí contribuye significativamente a la variabilidad genética, puesto que son células germinales. ¿Ok? Y su mismo nombre lo dice células germinales, relaciónenlo con células sexuales. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante entre la mitosis y la meiosis, que se aprendan bien sus diferencias, porque son bastante diferentes, y que sus resultados. Más aprendas el resultado porque normalmente te ponen cuál de las siguientes opciones es el resultado de la mitosis, y te ponen un montón de opciones que obviamente lo hacen para confundirte, pero si tienes claro esta información, ya se te va a hacer más fácil. Este cuadrito es importante, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás, ¿ok? Ahora, como les había mencionado, la meiosis se da dos divisiones, ¿ok? Y también, como cualquier cosa, puede haber errores, ¿ok? Puede haber errores en la meiosis. Y esto, ¿qué es lo que te va a dar? Esto te va a dar ciertos síndromes, ciertas mutaciones, ¿ok? Ahora, son dos divisiones, ¿ok? Esto es lo que pasaría si fuera una meiosis normal, ¿ok? O sea, la primera división meiótica, lo que va a dar estos 23 cromosomas de estructura doble, y acá te da 23 cromosomas de estructura simple. ¿Ok? Ya no son dobles. Esto es lo normal, lo que debería pasar. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar si es que es un error? Puede no haber una disyunción. Como acá pueden ver, no hay una disyunción en la primera división meiótica, es decir, estos dos cromosomas no se separan. Entonces, ¿qué es lo que te va a dar en la segunda división? Acá va a haber las consecuencias, que en la primera, que acá te va a dar 24 cromosomas, no te va a dar 23, puesto que acá no ha habido la disyunción. Y aquí te va a dar 22, porque acá ya no está el que faltaba acá. Entonces, puede haber una no disyunción en la primera división meiótica y el resultado va a ser 24 cromosomas en el primer grupo y 22 cromosomas en el segundo. ¿Ok? Y ahora, así como puede haber una no disyunción en la primera división, también puede haber en la segunda. Podemos ver que acá está todo normal. Y en la segunda división ya no se han dividido prácticamente. Se han ido al mismo grupo. ¿Ok? Acá hay 22 y acá hay 24, puesto que acá no ha habido la división que les había mencionado. Y acá lo mismo, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a dar esto? Estos errores en la meiosis van a dar mutaciones. Hay ciertos síndromes, los cuales lo voy a explicar más adelante. Hay una pequeña lista de algunos síndromes que he separado, que son los más importantes. Pero por mientras, acuérdense simplemente que los errores en la meiosis vendría a ser una no disyunción en la primera división y una no disyunción en la segunda. ¿Ok? Y cada uno de estos te va a dar ciertos errores en los cuales podrías tener 24 cromosomas y no 23, como se había mencionado. ¿Ok? Ahora, la citogenética. Ok, ya cerramos el tema de la división celular. Ok, ahora entramos a un nuevo tema. Ok, les digo para que tomen apuntes. Que este vendría a ser la citogenética. La citogenética, ¿qué es la citogenética? Me preguntarán. Bueno, es el estudio donde se detecta anomalías en cualquier tipo de variante cromosómica. Es decir, puede haber una delección, una translocación, un mosaicismo, etcétera. Eso puede haber y la citogenética es lo que usamos para ver y detectar estas anomalías o estos tipos de variantes cromosómicas. ¿Ok? Ahora, esto también puede detectar alteraciones en la estructura, es decir, puede faltar cierta información genética, etcétera. ¿Ok? Ahora, este se divide en dos. En su clase teórica lo han dividido en dos y yo creo que está bien. ¿Ok? La citogenética convencional que se hace a través del bandeo. ¿Ok? Como les había explicado, los cromosomas tienen bandas. Eso lo expliqué en la parte de estructura del cromosoma. Estos tienen bandas, los cuales
tenemos que ver, puesto que se van a colorear y ahí se puede ver ciertas alteraciones, ¿ok? Y ahora la citogenética molecular. Esto es otro tipo de citogenética, como su mismo nombre lo dice. Esto se da más por sondeos, ¿ok? Eso lo voy a explicar más adelante, tranquilos. Simplemente le estoy dando una introducción para que no se pierdan tanto en lo que sigue. Ok, ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto? Normalmente en la citogenética convencional es más barato, ¿ok? No cuesta tanto y es lo que más se usa aquí en el Perú. Y en los hospitales es lo que se usa, ¿ok? La citogenética molecular no se utiliza tanto, puesto que sí sirve, pero son para problemas más avanzados, ¿ok? Entonces, la citogenética convencional es suficiente para la mayoría de problemas y es lo que se más utiliza en, en las clínicas y hospitales, ¿ok? Cuando ustedes vayan a clínicas, hospitales, van a ver mayormente citogenética convencional, ¿ok? Pocas veces verán citogenética molecular, casos excepcionales, ¿ok? Ahora, ya que tenemos claro qué es la citogenética, voy a explicarles los bandeos, que eran, aquí los nombré, y esto también lo voy a explicar. Pero primero entramos a la citogenética convencional. Vendría a ser las bandas Q. Esta se va a dar, como le dije que era un bandeo, esto se da por coloración. Y la coloración en base a qué va a ser, a base de mostaza de quinacrina. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en el microscopio cuando lo veamos? Tenemos que ver fluorescencia, es decir, va a brillar. Aquí podemos ver que está brillando algunas partes, ¿ok? ¿Dónde se va a notar la fluorescencia? Este se va a notar en sitios ricos en adenina y timina. Como nosotros sabemos, hay una combinación en cada cromosoma, o sea, en el ADN hay adenina, timina, citosina, guanina. Eso es algo de biología que incluso en el colegio lo explican, ¿ok? Química, etcétera. ¿Ok? Entonces, se va a notar fluorescencia en sitios de adenina y timina. ¿Ok? ¿Y en dónde no se va a notar este brillito, por así decirlo? En las bases de guanina y citosina. ¿Ok? Entonces, por acá podemos ver las partes brillantes. Bueno, significa que hay adenina y timina. Y acá podemos ver, obviamente, el bandeo. ¿Ok? Acá no se ve tan bien, y así que no, este tipo de bandas no es que se utilice tanto, pero igual. Ok, ahora las bandas G. Acá podemos ver que se ve bien bonito, ¿no? Y este, a ver, sí, aquí este es un caso normal de cromosomas, ¿ok? Puesto que ahí están los 23 grupos y no hay ningún cromosoma de más, ¿ok? Ahora, bandas G. Este se va a dar coloración a base de YEMSA, ¿ok? Y acá las bandas ricas en adenina y timina van a ser oscuras, ¿ok? Acá vamos a ver oscurito, oscurito, oscurito estas banditas, ¿ok? Entonces, estas adenina y timina van a ser oscuras. Y las bandas ricas en citosina y guanina van a ser claras, ¿ok? Esto no está preguntado. Sí, veo que estás levantando la mano. Sí, lo que quería saber es, ¿para qué sirve saber la coloración mostaza? ¿Cuál es la importancia clínica de eso? También la Ok, pantalla G, la coloración de base de Kiemcia. No sé si podrías hacer al final o de cada tipo, porque hay bandas G, Q, C, R, N, NOR. No sé si podrías dar esa importancia clínica. sí, ok. Bueno, la coloración a base de mostaza y quinacrina, ¿qué es lo que va a pasar? Es lo que va a dar la fluorescencia, va a dar este brillo, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, imagina que en cierta banda hay una dirección, ¿ok? Entonces, ahí va a haber obviamente una parte muy oscura, por puesto que no hay fluorescencia, porque no hay nada ahí, ¿ok? Entonces, lo importante de la base de mostaza y quinacrina es su fluorescencia, ¿ok? Y que se va a notar en los sitios que te acabo de mencionar. ¿Ok? Eso es importante y para eso es lo que sirve la mostaza de quinacrina. Ahora, la coloración a base de Yemsa, que como su mismo nombre lo dice, se recomienda que se lo prueben así, banda G, Yemsa, ¿ok? Esto es lo que va a dar, o sea, en bandas ricas en citosina y guanina van a estar claras, ¿ok? Entonces, el Yemsa va a ser que la coloración esta va a hacer que las bandas ricas en citosina y guanina sean claras y las bandas ricas en adenina y timina son oscuras. Y sirve prácticamente para lo mismo, puesto que, por ejemplo, en cierta parte del cromosoma 10, en el subbrazo Q, o sea, el brazo largo, hay una duplicación, es decir, hay una parte más larga. Entonces, ahí puedes ver a través de la coloración YEMSA que hay una duplicación, ¿ok? Mayormente esto, como les había mencionado, es para lesiones, translocaciones, incluso morfología del cromosoma, ¿ok? Entonces, para eso es lo que sirve la coloración. Mayormente, en exámenes, no preguntan la coloración, lo que preguntan es para qué sirve, ¿ok?
Y eso sí les voy a explicar, pero más adelante. O sea, las bandas Q y las bandas G normalmente sirven para selección de estas locaciones, ¿ok? Pero hay ciertos bandeos que sí son específicos, o sea, son para tal cosa, ¿ok? Y esa fue una pregunta que les puse en su pretest, ¿ok? Entonces, todo claro. A ver, aquí está. Como les había dicho, esto, lo de acá, ahora lo voy a explicar ahorita para que lo entiendan mejor. Las bandas C. ¿Qué es lo que hace la banda C? Acuérdense, C, centrómeros, ¿ok? Este tiñe los centrómeros o también llamados constricciones primarias, como les había dicho, pero del Y no lo tiñe, ¿ok? O sea, tiñe todos menos del grupo, o sea, del cromosoma Y, que en este caso, si es que eres hombre, sí lo tienes, ¿ok? En cambio, si eres mujer, no, porque tienes dos X. Entonces, acá en las bandas C, ¿cuál es la solución que se usa? Así como se había usado en las bandas Q mostaza de quinacrina y en las bandas G Yemsa, acá se va a usar hipoclorito de sodio, ¿ok? Y esta coloración, ¿qué es lo que te va a dar? Te va a teñir los centrómeros y también las constricciones secundarias, que ya lo había mencionado en la parte de los cromosomas. Es por eso que esa parte tenía que tenerla bien en claro, puesto que las constricciones secundarias separaban al brazo largo, el de aquí, con el satélite, ¿ok? Es lo pequeñito ahí, a ver, vamos a regresar. Era esta parte, las constricciones secundarias, lo que separaba al brazo largo del satélite, ¿ok? Entonces, la banda C, con su hipoclorito de sodio, va a tener las construcciones secundarias del cromosoma 1, 9 y 16, no de todos, ojo, solo del 1, 9 y 16, ¿ok? Y esto es lo que le decía, esto es lo que pregunta bastante en el examen. Por ejemplo, ¿qué tipo de bandeo es el que tiñe las constricciones secundarias de tal cromosoma? Por ejemplo, del 1, 9 y 16. Y ahí te ponen bandeo Q, bandeo R, bandeo bandas NOR y de ahí banda C. Ahí ya sabes cuál es. Esto sí necesito que se aprenda que es el objetivo, ¿ok? Y de ciertos bandeos, el objetivo es más específico, como de este, que vendría a ser constricciones secundarias y primarias. ¿Ok? Ahora, las bandas NOR, ¿ok? Aquí se va a usar plata amonaquial y va a teñir partes ricas en ARN ribosomal. Como nosotros sabemos por biología, tenemos varios tipos de ARN, ARN mensajero y también tenemos ARN ribosomal. Esto, así como dato extra, esto apréndanselo bastante bien, los tipos de ARN, puesto que en su siguiente ciclo, sí, creo que su siguiente ciclo, lo van a ver en bioquímica, ¿ok? Apréndanselo bien, si pueden darle una repasada porque es importante, ¿ok? Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer esto? Las bandas NOR va a teñir las constricciones secundarias. Y ustedes dirán, Alessandro, pero las bandas C también tenían. Sí, pero acá es diferente, porque acá tenían todas. En cambio acá solo la del 1, 9 y 16. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos un problema en la constricción secundaria del cromosoma 2. Entonces ya no podemos usar este. ¿Por qué? Porque no tiñe el 2. ¿Ok? En cambio, el de acá sí lo podemos usar porque este tiñe todas. ¿Ok? Entonces, sigamos. Eso del objetivo, apréndanselo, ¿ah? Porque es importante. ¿Ok? Ahora las bandas R, que vendría a ser el último. Esto apréndelo así. Bandas R, ¿R de qué? Que son reversos a las bandas G, ¿ok? A YEMSA. Aquí también se va a utilizar YEMSA. Y ustedes dirán, si se utiliza YEMSA debería ser lo mismo. No, pero también que es lo que se va a utilizar un tratamiento de temperatura. Y esto que es lo que va a hacer, va a revertir lo que se había hecho en YEMSA. ¿Ok? Entonces, en YEMSA nosotros teníamos, acá hay una comparación, teníamos que las bandas ricas en anedina y timina eran oscuras. ¿Ok? Por ejemplo, esta debería ser una banda rica en anedina y timina. ¿Ok? Y entonces, en las bandas R, como es reversa, esto está claro, ¿ok? Entonces, en las bandas R, las bandas ricas en adenosina son claras, ¿ok? Acá lo pueden ver, una comparación bastante buena que encontré. Y las bandas ricas en citosina y guanina van a ser oscuras, van a ser, ¿ok? ¿Y esto para qué se utiliza? Para la normalidad en los telómeros. Los telómeros era lo que está por aquí, ¿ok? Entonces, terminamos con la parte de citogenética convencional, ¿ok? Que era, como les había mencionado, era algo que se usaba en la mayoría de hospitales, puesto que era de una manera más barata, por así decirlo. Y en el tema de citogenética molecular era algo más caro. Y ahora vamos a entrar a ese tema, que es precisamente citogenética molecular. Como les había mencionado a manera de introducción, esto se da a través de un sondeo.
¿ok? Entonces, acá les había dicho, citogenética molecular, sondeo. Vamos a hablar sobre el FISH clásico y todo lo demás. Acá se va a dar, le voy a explicar, a ver, le voy a explicar bien porque este sí a mí me costó comprenderlo, pero sí. O sea, un sondeo que es un tipo de material genético que está modificado para detectar información. Es decir, este va a ser más preciso, ¿ok? Por ejemplo, esta sonda lo que va a hacer, se va a obtener a través en el laboratorio, se va a poner cierta modificación para que detecte tal cosa, ¿ok? Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una desnaturalización, es decir, el ADN en el cual tú quieres detectar dicha cosa, lo vamos a separar, ¿ok? Lo vamos a separar y ya vamos a tener nuestra sonda, que vendría a ser lo que hemos hecho para, para, para detectar esa malformación, por así decirlo. Lo vamos a separar, lo vamos a tener aquí y acá vamos a tener el ADN diana, que vendría a ser el lugar donde queremos detectar dicho mal, ¿ok? Entonces, se va a separar ambas hebras y vamos a tener hebra, 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 hebra. De acá va a ser del ADN, perdón, de acá va a ser de la sonda y de acá va a ser del ADN que queremos estudiar. Luego, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a hacer una hibridación, es decir, ya teniendo el material genético acá separado, ambos separados, tanto la sonda como el ADN diana, se va a juntar, ¿ok? Se va a juntar y es decir, la sonda que, por ejemplo, tenía como objetivo identificar material rico en adenina y timina, se va a juntar automáticamente a la parte donde está dicho, o sea, eso, una parte rica en adenina y timina, y ahí es donde va a encontrar lo que el mal o lo que estemos buscando, ¿ok? Y de ahí se va a dar la visualización, es decir, donde hemos juntado esa sonda al ADN diana, se va a ver en el cromosoma, ¿ok? Se va a ver y de esta manera ya vamos a tener algo más preciso, pero a la misma vez caro, como les había mencionado, ¿ok? Entonces, en resumen, ¿qué es FISH hibridación fluorescente in situ? Que es citogenética molecular. Es tener una sonda, es decir, tener algo que hemos creado nosotros mismos para identificar un mal y tener una ADN diana. Se desnaturaliza y en la hibridación se pega dicha sonda con nuestro ADN diana y de esta manera se va a identificar el mal y finalmente esto se va a visualizar en el cromosoma. ¿Ok? Espero que haya quedado todo claro este tema, porque a mí me costó aprender bastante esto, me acuerdo, pero he tratado de como que mencionarlo con ejemplos y compactarlo para que les sea más fácil, ¿ok? Normalmente, a ver, es este proceso no lo he visto, no lo he visto que me lo pregunten, a mí no me lo preguntaron por lo menos, y he visto, obviamente yo tengo un banqueo bastante largo porque yo era el dios de los banqueos, yo banqueaba cada rato, y no he visto que haya preguntas sobre este proceso, ¿ok? Sí he visto sobre los bandeos y por eso los bandeos lo he puesto de una manera muy específica, ¿ok? Ahora, les había mencionado que esta sonda era algo que nosotros creábamos y esa sonda era para identificar cierto mal, ¿ok? Y entonces, ahora, existen diferentes sondas, ¿ok? Cada una tiene cierto objetivo. Por ejemplo, existen las sondas centroméricas y ustedes dirán, ¿centroméricas les suena algo? A mí sí, a centrómero, ¿ok? Entonces, estas van a estar formadas por una secuencia repetitiva del ADN que se va a hibridar, como les había dicho, se va a juntar con el ADN de la región centrómera del cromosoma, ¿ok? Es decir, lo que tenemos aquí lo juntamos con la parte centrómera y como les había dicho que esto era específico, o sea, podíamos elegir dónde, se junta automáticamente y acá se puede ver tanto alteraciones cromosómicas numéricas. Es decir, por ejemplo, a ver, trisomía 21, síndrome de Down. Por ejemplo, queremos identificar esto de esta manera, ¿ok? Entonces, lo juntamos un centrómero y vamos a ver tres cromosomas, o sea, tres centrómeros pintados en el grupo 21, ¿ok? Entonces, normalmente se hace para problemas cromosómicos numéricos, es decir, un cromosoma más en tal grupo, ¿ok? Y esto se puede utilizar en metafase e en interfase, ¿ok? Ahora, de ahí tenemos las ondas de pintado cromosómico, ¿ok? Estas están formadas por una batería, es decir, un grupo de ondas que en su conjunto van a hibridar a todo el cromosoma, o sea, todo el cromosoma va a hibridarse, no solo el centrómero como era al principio, sino ahora es todo. Y esto se usa para alteraciones numéricas y estructurales, ¿ok? Ahora, luego de esto tenemos las ondas de secuencia única o locus específico.
¿ok? Esto se hibrida con el ADN de una región genómica concreta, como les había dicho, era más específico, ¿ok? O sea, va a ser una parte, no todo. Y este, por ejemplo, vemos tal mal en este gen, entonces lo hibridamos con esa parte, ¿ok? Y aquí también se puede ver alteraciones numéricas y estructurales, ¿ok? Y este se da en metafase e interfase. El tema de las ondas tampoco lo he visto muy preguntado, pero se lo digo como dato que está en su clase histórica, y me parece importante que lo mantengan en cuenta. Lo que recomiendo acá es que se aprendan estas fases, o sea, en dónde, aquí puede ser cualquier fase, porque no hay nada, pero acá sí es una fase específica y acá otra también, ¿ok? Eso podrían preguntar, no he visto preguntado tampoco, pero podrían preguntarlo así si el doctor se pone malo en ese sentido, ¿ok? Bueno, ahora el cariotipo espectral Sky. ¿Ok? Esto básicamente es literalmente lo mismo. Acá podemos ver un cariotipo y bueno, acá simplemente se ve todo más bonito. ¿Ok? Se usa cierta coloración para que se coloree cada cromosoma, como podemos ver, se está coloreando cada uno de diferente color. Ya, y esto, bueno, o sea, no le, o sea, mi opinión personal, no le veo tanta utilidad, como les había mencionado, y esto obviamente, como se le ve demasiados colores, es muchísimo más caro que el bandeo y que el anteriormente mencionado que era el fish. ¿Ok? Entonces, esto simplemente es una coloración para que cada cromosoma tenga distinto color. Apréndanselo así. Cariotipo Spectral Sky es cada cromosoma en diferente color. Y aquí, miren, acá podemos ver que hay acá en el 13, hay solo un cromosoma, entonces ahí debe haber algo mal, porque solo se ve uno. Ok. Ahora, la hibridación genómica comparada. ¿Qué es lo que hacemos acá? Acá ponemos, como su mismo nombre lo dice, vamos a comparar. ¿Ok? Agarramos un ADN embrionario y un ADN de control y esto lo hibridamos, es decir, lo juntamos y lo comparamos. Y esto nos va a dar un resultado. Es decir, las ganancias van a salir de color en verde, si hay ganancias de material genético va a salir de color verde y si hay pérdidas, va a salir de color rojo, ¿ok? Esto simplemente es una comparación del ADN embrionario con el ADN que queremos controlar, es decir, que queremos ver. ¿Ok? Se junta hibridación y ganancias color verde y pérdidas en color rojo, ¿ok? Bueno, estos temas no los he visto que lo pregunten mucho, mayormente el que preguntan es el Fitch, que lo he tratado de explicar de una manera mucho más explayada, ¿ok? Ahora, vamos a ver lo que es la cromatina, ¿ok? Ahora, ¿qué es la cromatina? La cromatina es lo que vamos a ver en el núcleo de la interfase, ¿ok? Es lo que vemos en la célula cuando está en interfase, en su núcleo, eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Y ahora hay dos tipos de cromatina, ¿ok? Va a haber la eucromatina. ¿Qué es la eucromatina? Es una cromatina menos condensada, es decir, como podemos ver, no está tan amarrada. Estos son las histonas, ¿ok? Estos son las histonas. Otra cosa, como dato aparte, saliéndonos un poquito del tema, esto de las histonas y de la cromatina, apréndanselo también bien porque lo van a ver en bioquímica, ¿ok? Yo lo he visto en bioquímica, ya lo he pasado, pero sí lo he visto y apréndanselo, ¿ok? Entonces, la cromatina es una cromatina menos condensada, o sea, está más abierta. Como podemos ver acá, está todo enrollado, todo enrollado, y aquí en la eucromatina, que es lo que le estoy explicando, está más sueltito, como que no está tan condensado, ¿ok? Entonces, por lógica, si lo tenemos menos condensado y más abierto, entonces los genes que va a contener este van a ser transcripcionalmente activos, es decir, se van a expresar más, ¿ok? Entonces, la cromatina está menos condensada, más abierta y sus genes se expresan más y nada más. Ahora, la heterocromatina, que es un caso totalmente distinto acá, podemos ver una comparación brutal donde vemos a la heterocromatina ahí como en un carro así a punto de explotar y la cromatina sueltecita. Entonces, la heterocromatina lo vemos más condensado y más compacto, es decir, está todo más junto. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá esta información va a ser inaccesible para su transcripción, porque lo vemos que está junto y encerrado, ¿ok? Y ahora, de la heterocromatina podemos ver dos tipos, la constitutiva y la facultativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la constitutiva, esta va a carecer de información genética. Esto es un dato aparte que lo voy a explicar a manera como para que entienda mejor, porque no he visto que lo expliquen en su clase de biología. Pero no toda la información que tenemos se va a expresar, ¿ok? Por ejemplo, tenemos una parte
donde tenemos cierto gen que se está expresando, pero y acá tenemos otro igual, pero este ya se está expresando, entonces este ya no se va a expresar, ¿ok? Entonces la heterocromatina constitutiva carece de información genética, mientras que la facultativa sí contiene información genética, es decir, adentro sí hay información genética, pero no se está expresando. ¿Por qué? Porque ya hay otro que sí se está expresando, ¿ok? Entonces, básicamente la eucromatina es información más compacta, o sea, más condensada, no, perdón, menos condensada y más abierta, y se va a expresar. Mientras que la heterocromatina sí está condensada y compacta y no se va a expresar, ¿ok? Es lo que he visto que pregunten. De esto tampoco preguntan mucho, pero bueno. Ahora, de esto sí preguntan bastante, ¿ok? Del corpúsculo de Barr, ¿ok? Ahora, el corpúsculo de Barr, o también llamado cromatina sexual, como les había mencionado, había cierta información que sí se expresaba o no. Por ejemplo, si acá tenemos un gen, este sí va a expresar, y como este ya se está expresando, el de acá ya no se expresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que es el corpúsculo de Barr? Es un corpúsculo donde se va a encontrar ciertos genes que, por así decirlo, no se está expresando aún. ¿Ok? Acá tenemos una formulita que le puso el doctor, que es importante que el número de cromosomas, el número del corpúsculo sexual, es decir, adentro va a haber algo, esto va a ser igual al número de cromosomas X menos uno. Es decir, los hombres no tenemos solo un cromosoma X, entonces adentro no se va a ver nada. ¿Por qué? Porque ese único X sí se está expresando, porque ya no tenemos otro X, ¿ok? En cambio, en el tema de las mujeres que tiene dos cromosomas X, un cromosoma X, otro cromosoma X, este se está expresando y como este no se está expresando, este sí se va a notar, ¿ok? Entonces, y acá damos pase a la hipótesis de Mary Lyon, donde decía que la inactivación del cromosoma X, también conocida como la ionización, porque le puso su nombre, es un fenómeno en el cual las células de un organismo con múltiples cromosomas X, como vendría a ser el caso de las mujeres que tienen dos cromosomas X, inactivan todos excepto uno, ¿ok? Entonces, ese uno es el que se está expresando y los demás no. Y ahí se va a dar el corpúsculo de Barr, ¿ok? Y ahora, esto es una pregunta que les había puesto, ¿y en qué se caracteriza la la hipótesis de Mary Lyon? Es que va a haber una activación tanto paterna como materna, es decir, esto va a ser totalmente al azar, no va a decir, oye, cromosoma X, como no quiero que tú estés, te desactivo. No, esto es totalmente al azar, ¿ok? Acá podemos ver en el tema de una mujer, como les había mencionado, donde tiene dos cromosomas X y uno se está inactivando. ¿Y aquí lo podemos ver? Aquí pequeñito lo podemos ver. Hay un corpúsculo. En cambio, en el de un hombre hay un cromosoma X y hay un cromosoma Y. Es decir, ni uno de estos dos se repiten. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ambos van a estar activados y ambos van a estar expresándose. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el corpúsculo? Nada, porque nada se ha desactivado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ni uno se repite. Ok, entonces, ¿para qué sirve esto también del corpúsculo de Barr? Para determinar el sexo. Por ejemplo, vemos un corpúsculo de Barr con una inactivación. Entonces, ya de por sí sabemos que es mujer. Y acá ustedes dirán, oye, pero acá veo o sea, dos corpúsculos de Barr, acá veo otro, tres. Bueno, ¿qué vendría a ser esto? Esto vendría a ser síndromes o malformaciones, donde ha habido, donde ha habido más de un cromosoma, más de dos cromosomas X. ¿Ok? Entonces, esto no es normal, pero esto sí. Y ahora, acá que podemos ver algo más pequeñito. ¿Ok? Y acá vemos XX de lesión. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué está más pequeño que todos los de aquí? ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido una delección. Es decir, de tal cromosoma se ha quitado información y por eso es que lo veo más pequeño, porque como se le quita información, ya no va a tener el mismo tamaño. Es decir, va a ser más pequeño. Eso significa XXL. Y ahora, XXQI. ¿Qué les había dicho Q? Que Q era el brazo largo. ¿Ok? Y I, ¿qué significa? Significa inserción. ¿Ok? Así como acá era de lesión y se veía más pequeño, acá como es una inserción, se va a ver que más grande, más gordito. ¿Por qué? Porque hay información que se ha puesto en tal parte y por eso en el corpúsculo de Barth se va a ver más grande, ¿ok? Entonces, acuérdense esto de la hipótesis de Mary Lyon y la inactivación es al azar, puede ser paterna como materna, ¿ok? Y también sirve para determinar el sexo. Esta fórmula la vi en un examen del 2020
22, creo, no me acuerdo, pero sí he visto que lo pregunten. Por ejemplo, te ponían en un caso de síndrome, no, te ponían un síndrome, que no me acuerdo en ese momento cuál era, pero te pondrían cuántas cromatinas cuáles tendría. Entonces, con esta fórmula ya lo sacan fácilmente, ¿ok? Esta fórmula, apréndanselo, igual no está tan difícil porque simplemente es un cromosoma X al total menos uno, ¿ok? Así que no lo veo tan difícil, ¿ok? Ahora, ya estamos en la recta final. Ahora ya venimos con los síndromes, ¿ok? Esto es preguntadísimo. Así es lo que más preguntan. De verdad, los síndromes, inclusive más adelante, o sea, terminando esto, les voy a pasar una tabla gigante con un montón de síndromes para que lo tengan más conciso y no y lo tengan a la mano, ¿ok? Porque esto de los síndromes, yo sí he visto que lo preguntan bastante, ¿ok? Y no solo en el parcial, porque en el final también vamos a ver otros síndromes que esos sí son más pesados, ¿ok? Entonces, el síndrome de Turner, en primer lugar, solo se dan mujeres. Acuérdense que síndrome de Turner solo es en mujeres, ¿ok? Y acá, ¿por qué esa característica? Porque tenemos 45 cromosomas X0, es decir, solo tenemos uno en el grupo X, y en el grupo Y no tenemos nada, y en el grupo X, que debería ser dos, solo tenemos uno, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la frecuencia de este síndrome? Es uno de cada 2.500 recién nacidos vivos de sexo femenino, ¿ok? Esto de la frecuencia, apréndanselo como algo adicional, no lo he visto que lo pregunten tanto, ¿ok? Y el 90% de embarazos son abortados en el primer trimestre, ¿ok? ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber una coartación de aorta, es decir, normalmente la aorta, bueno, eso lo van a ver en anatomía más adelante, pero normalmente la aorta, que es lo que va en el corazón, en en el tema de cuando eres un embrión y un feto, bueno, más que un feto, hay una conexión, ¿ok? Y esa conexión que va, normalmente se debe cerrar, siempre se debe cerrar. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que pasa? No se cierra y eso sí es anormal, obviamente, ¿ok? Ahora, algunos otros signos podría ser talla baja, que eso vendría a ser el 100%, es decir, ven a alguien con... Este talla baja no sirve tanto para detectar si es Turner, puesto que talla baja también tiene otros síndromes, ¿ok? Y como acá es el 100%, no es tan... mm, no se puede utilizar tanto para una diferenciación de cada síndrome, ¿ok? Cubitus valgus, un 95%. Cubitus valgus, ¿qué es? Es el cúbito que lo tenemos aquí, está metido, ¿ok? Como lo podemos ver aquí, está metido. Eso significa cubitus valgus, ¿ok? Un 95%. Implantación baja del cabello, un 78%. De ahí que podemos ver el Teridium coli. Este sí apréndenselo, porque el Teridium coli es como que aquí, en esta imagen de acá, podemos ver que su cuello tiene como más masa acá, ¿ok? Como que más piel. Eso es Teridium coli. ¿Ok? Que tiene más, que el cuello es un poquito más anchito, ¿ok? De ahí, otro importante de todos estos es la cardiopatía congénita, ¿ok? Y era lo que les había mencionado acá, coartación de aorta. Hay literalmente exámenes ya para, por ejemplo, residencia, etcétera, donde te preguntan cuál es la cardiopatía congénita del síndrome de Turner. Y ahí hay un montón de preguntas. Y esto Cardiomegalia. sí, ok. Entonces, esto te ponen eso y ya simplemente sabes cuál es, ok. Eso es importante que se aprenda. De aquí, mayormente, esto aprenderse el cariotipo, porque sí es importante. He visto que varios preguntan cariotipo. Acá lo podemos ver, y donde acá falta uno en el X, ok. Y de ahí podría ser el cubitus valgus, que es el cubito metido, y, y el pterion coli, que les había mencionado que era para el cuellito. ¿Ok? Ahora, pasemos al siguiente, que vendría a ser el síndrome del triple X. Acá que podemos ver, tres cromosomas en el grupo X, ¿ok? Es decir, tienes tres. Debería ser dos, si eres mujer en este caso, pero acá hay tres. Y ahora, ¿cuál es el fenotipo? Hay un incremento de espacio entre los ojos, hay un epicanto que vendría a ser pliegue cutáneo en la parte interna del ojo. Aquí lo podemos ver, cito. Estatura alta, cabeza pequeña, hay retraso en hábitos de lenguaje y trastornos del aprendizaje, hay retraso psicomotor, trastornos de conducta y la pubertad está retrasada en la mayoría de casos. ¿Ok? Y la esterilidad, que sí se presenta en 25% de los casos,
mientras que el resto vendría a ser fértiles, es decir, pueden tener hijos, y habitualmente no tiene tanta probabilidad de heredarse, puesto que van a dar, entonces quedarían hijos sanos, ¿ok? Y cromosómicamente normales, ¿ok? Y raramente se da retraso mental, pero sí se da, como ya les había mencionado, que a veces se da en hábitos de lenguaje y trastorno del aprendizaje y también psicomotor, es decir, en su movilidad. Bueno, de este síndrome, mayormente los síndromes que son así, que literalmente te ponen cuál es el cariotipo, porque te dicen triple X, es decir, hay tres en el grupo X. Normalmente no lo preguntan mucho porque ya de por sí, si te dicen dónde está mal, ya pues ya lo sacas. En cambio en este, que si es Turner donde no te ponen el cariotipo, esto sí es preguntado. ¿Ok? Síndrome Penta X, como su mismo nombre lo dice, hay 5 cromosomas en el grupo X. Ahora, ¿qué te va a dar acá? Un conducto arterioso permeable, que era lo que se había mencionado previamente en la parte del síndrome de Turner. ¿Qué te va a dar? Manos pequeñas con clinodactilia en meñiques. Clinodactilia es cuando los meñiques están como torcidos, ¿ok? Pie equinóvaro. ¿Qué es esto? Acá lo pueden ver. Esto literalmente es pie equinóvaro, que está como que para adentro, con el talón un poco para adentro, ¿ok? Te va a dar un cuello corto. Prácticamente acá no vemos el cuello, si se dan cuenta, ¿ok? Acá no vemos el cuello corto. Oído de asentamiento bajo, es decir, asentamiento bajo, está más abajito. Y escoliosis. Escoliosis, la malformación en la columna, que es así como curvada, ¿ok? Y eso es lo que te da el síndrome Penta-X. Acá ven, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, no hay nada en el tiempo. Feminización testicular. Este siempre no es el cariotipo, que es 45XY. Ahora, 46, perdón, 46XY. Ahora, 46XY, ¿debería ser normal en este caso? Sí, porque un hombre, su cariotipo es 46XY, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Es que genotípicamente, es decir, a través de los genes, es masculino, pero fenotípicamente, es decir, físicamente, es femenino. Entonces, ¿acá qué se llama esto? Feminización testicular. ¿Qué es lo que va a dar? Una cara femenina, mama y falta de vellos de la axila, por la misma razón, que obviamente es fenotípicamente femenino. Cuerpo femenino, músculos esbeltos, y acá, como podemos ver, acá podemos ver pues el aparato reproductor de la mujer. Sin embargo, aquí va a haber también testículos, pero esos testículos no han descendido. Muchas veces se encuentran en la cavidad abdominal, mientras que la bolsa escrotal está vacía, porque no ha descendido, dicho sea de paso. Y los genitales femeninos y la falta de vello púbico, y prácticamente los genitales femeninos termina como en una bolsa falsa, es decir, no conecta con nada como vendría a ser normal, donde debe haber tanto útero, etcétera. Aquí no conecta con nada, ¿ok? Entonces, em, aquí, ¿qué es lo que pasa? La causa de todo esto vendría a ser que, ok, estamos produciendo testosterona porque somos genotípicamente masculinos, pero ¿qué es lo que vendría a pasar? No tenemos el receptor para la testosterona, es decir, la testosterona producida no se está utilizando y como no se está utilizando, no la podemos expresar. ¿Y esto qué nos da lugar? A un cuerpo femenino, ¿ok? Y esto sí, tienen que aprendérselo, que la feminización testicular, lo vuelvo a repetir, es genotípicamente masculino, es decir, los genes son masculinos, pero fenotípicamente, es decir, a nivel físico, somos femeninos. ¿Ok? También se puede llamar síndrome de Morris. Ahora, No es Klinefelter, sí, ¿no? este no, feminización testicular no es Klinefelter, ¿ok? Se llama así, feminización testicular, no tiene nombre. ¿Ok? Ahora sí voy a pasar con el Klinefelter, ¿ok? Que bueno, es similar, sí, por un lado y no por el otro, como les había mencionado, porque acá de por sí tiene otro genotipo, es genotípicamente distinto, ¿no ves que acá es 47XXY y acá vendría a ser 46XY, ¿ok? Bueno, ahora sí pasamos con Klinefelter. Este lo preguntan bastante, pero bastante, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que podemos ver acá? 47 cromosomas, de por sí hay uno de más. Y ahora, acá podemos ver que somos fenotípicamente masculinos, acá podemos ver un hombre, y fenotípicamente, bueno, esto no lo podemos como que decir que somos porque es una mutación, ¿ok? Entonces, el síndrome de Klinefelter, ¿por qué se va a caracterizar? Por tener poco vello facial. Y ahora, ¿por qué tenemos poco vello facial? Esto tiene una razón, ¿ok? Todo en la embriología tiene una razón, ¿ok? Y ahora, ¿por qué no tenemos, cuál es la razón de el poco vello facial y poco vello corporal? Es que no estamos produciendo demasiada testosterona, ¿ok? Y es por la misma razón que no vamos a desarrollar, por ejemplo, tampoco los músculos
y ni tampoco el aparato reproductor del hombre va a estar tan desarrollado. ¿Por qué? Porque no estamos produciendo suficiente testosterona, puesto que nuestro cariotipo acá en la parte de los sexuales lo tenemos alterado. Tenemos dos X y un Y, que no vendría a ser el caso. Entonces, tenemos también pechos desarrollados porque no producimos demasiada testosterona, musculatura poco desarrollada, poco vello facial y testículos pequeños. ¿Ok? Este síndrome de Klinefelter, apenas esto, el cariotipo que es 47XXY, porque como les había mencionado, los que tienen un nombre, o sea, los que no te dicen literalmente el nombre, por ejemplo, penta X, que vendría a ser 5 en el X, esos no son preguntados, pero los que sí tienen, los que no te dicen explícitamente qué son, sí son bastante preguntados, ¿ok? Ahora, vendremos, esta es la última diapo, ¿ok? Ya terminamos, para no hacerlo tan largo. Ahora acá tenemos el síndrome de Noonan. Como les había mencionado previamente, no me pasé, acá, el síndrome de Turner se daba solamente en mujeres. Ahora, a este síndrome de Noonan se le llama también síndrome de Turner para hombres. Acá lo he puesto, síndrome de Turner para hombres. 46XY, mira, se parece al de aquí, ¿no? Pero bueno, acá es fenotípicamente distinto, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son las características clínicas de este síndrome de Noonan? Va a haber retardo en la pubertad, es decir, la pubertad va a estar más avanzada. Por ejemplo, si daba a los 14, 15, 16, ahora se va a dar a los 18, a los 20. ¿Ok? Ahora, ojos de base amplia inclinados hacia abajo, es decir, la distancia intraocular va a ser más ancha, por así decirlo, y los ojos van a estar hacia abajo. Acá lo podemos ver. ¿Ok? Pérdida de la audición, esto no es para todos, pero varía. Oreja de implantación baja. Mira, acá literalmente podemos ver que el tema de la implantación baja de las orejas se repite en varios síndromes, ¿ok? Y es por eso que tienen que aprenderse las otras características para que puedan diferenciar bien, ¿ok? También hay retardo mental leve, que solo es aproximadamente el 25% de los casos. Párpados caídos, estatura baja, pene pequeño, testículos no descendidos, es decir, no van a estar en la bolsa total, forma inusual del tórax, un tórax hundido que no sé si lo habrán escuchado, pero también le llamamos pectus excavatum, ¿ok? Cuello con pliegues y la apariencia corta, ¿ok? Aquí lo podemos ver, baja estatura, cabeza con forma triangular, baja implantación de las orejas y barbilla pequeña. Si se dan cuenta, es literalmente igual, tiene literalmente casi lo mismo que el Turner, ¿ok? Los diferencian pocas cosas, como que vendría a ser el plexus excavatum, como que podría ser también como los testículos no descendidos, porque en este caso vendría a ser un hombre.